Qué pesar del fiscal Barbosa, necesita urgentemente que lo protejamos porque el presidente guerrillero Gustavo Petro quiere eliminarlo. Podemos decir que le hemos cumplido a Colombia. Hoy los enemigos no son los actores armados solamente y la delincuencia. Nuestro país empieza a ser asediado dentro de la misma institucionalidad, que se ha tenido que ver con más de 150 ataques y mensajes directos contra la Fiscalía General de la Nación y el fiscal general proferidos por el presidente Gustavo Petro y miembros de su grupo político, generando que otros sectores... Vamos a escuchar con mucha atención lo que dice una vez más este señor, pero vamos también a responder con la vehemencia necesaria. Es inaceptable que el fiscal Barbosa esté prácticamente diciéndole al presidente Gustavo Petro narcotraficante. Estamos cansados como ciudadanos colombianos que un funcionario alto del Estado, como lo es el mismísimo fiscal general de la Nación, esté despotricando en contra de Gustavo Petro y su gobierno cada vez que pone su boca en un micrófono, no solamente saltándose los límites que tienen las verdaderas funciones de su cargo, sino además luego haciéndose la víctima, tirando la piedra y escondiendo la mano, creando falsos imaginarios sociales y hasta afectando negativamente el panorama de la democracia de nuestro país. En este caso lo hizo desde el mismísimo Congreso que organizó la Asociación de Empresarios de Colombia, en donde no estuvo Gustavo Petro. Aquí las diferencias ideológicas enriquecen el panorama político y en ese orden de ideas desde todos los derechos fundamentales de la Constitución. Por favor, que se respete al fiscal general de la Nación Francisco Barbosa, incluso cuando ya no esté en su cargo. Aún así hay que dejar algo claro en Colombia y espero que todos nosotros compartamos esta información. Francisco Barbosa, en vez de cumplir su tarea con imparcialidad, lo que está haciendo es politizando la Fiscalía General de la Nación y utilizar su cargo para, entre otras cosas, atacar al presidente. No como si fuera él la cabeza del Poder Judicial, sino como si fuera un hijo de Álvaro Uribe o como si fuera un directivo de una EPS, como si fuera un líder político de la oposición en el Centro Democrático. Es que es inaceptable, como dije ahorita, que un fiscal general esté prácticamente diciéndole al presidente de la República, dizque narcotraficante, de manera infundada, y luego se haga la víctima cuando personas como yo criticamos sus acusaciones a veces irresponsables, a veces irrespetuosas, pero casi siempre extralimitadas de sus funciones. Hemos evitado desde el mes de enero una andanada desde el gobierno nacional para buscar la salida de narcotraficantes de las cárceles. Se queda esperando que lo aplaudan. Barbosa sigue insinuando que el gobierno está favoreciendo así como así a narcotraficantes. Y no solo con lo que acabamos de escuchar, sino con afirmaciones como esta. Hemos tenido que enfrentar momentos difíciles como la presentación de proyectos de ley en donde se nos dice que había reformas a la justicia, pero se encontraban micos para despenalizar la cadena productiva del narcotráfico. Pero ¿saben por qué es que está tan ardido Francisco Barbosa? ¿Saben qué es lo que le remuerde aquí adentro en el pecho todo el trabajo político que está haciendo el gobierno? En este momento es principalmente por esto. No puede haber Estado de Derecho en Colombia si se pretende usurpar las funciones de la Fiscalía General de la Nación. Cuando se hacen solicitudes de que se active la cooperación judicial a través de la Cancillería, es otra manifestación de violación de la autonomía judicial del país, porque es la Fiscalía General de la Nación la encargada de hacer esa cooperación judicial y lo ha hecho. Claro, aquí Barbosa sabe que nadie quiere usurpar sus funciones. Lo que pasa es que en vista de que mientras a Sarmiento Angulo la justicia estadounidense lo encuentra culpable, en exactamente el mismo caso la justicia colombiana le rinde honores y pleitesías solamente porque es el hombre más rico del país. Por eso mismo Gustavo Petro ordenó que se utilizaran todos los medios de colaboración jurídicos necesarios con los gobiernos de Estados Unidos y Brasil para que se establezcan en Colombia los daños y sus respectivas reparaciones que generan al Estado colombiano la confesión del Grupo Aval ante la justicia estadounidense. No puede ser que por el mismo hecho sean culpables en Washington y aquí en Bogotá sean ilustres inocentes. La rabia se produce porque obviamente esta decisión del presidente deja en entredicho no solamente el ineficaz trabajo de la Fiscalía cuando se trata de procesos en contra de los más poderosos, sino además su carencia de honestidad y su inacción, porque luego de que el Grupo Aval aceptara en Estados Unidos que sí, que prácticamente era un corrupto, aquí en Colombia no pasó ni mierda. Mentiras que sí pasó, y fue que Federico Gutiérrez desde su cuenta de Twitter salió a aplaudirlos por eso. Es decir, pasamos de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, envuelto en escándalos
los escabrosos de muertes en extrañas circunstancias con cianuro, donde son víctimas mortales precisamente testigos incluso en contra suya, a pasar a la fiscalía de Francisco Barbosa, que actúa ágilmente solamente con los procesos que le convienen a su corriente política de la derecha, y además de hacerse el ciego con otros casos, quiere enceguecer al pueblo llenando de humo la opinión pública, atacando entre otros al presidente de la República. Ahora es que estaba dizque pidiendo harto apoyo, no se extrañen si en el futuro se lanza como político de la derecha explícitamente y no de manera maquillada como lo ha hecho hasta ahora. Espero contar con su respaldo en los difíciles años que se le vienen a Colombia y seguramente en los complejos momentos que viviré como ciudadano. Estaré hasta el último día de mi función como fiscal y con posterioridad también estaré como ciudadano activo de mi país defendiendo mis principios y luchando para que los valores que representamos no sean una anécdota más en este país. Pero quizás de lo más repugnante de todos esos 25 minutos que habló en este discurso es que incluso el fiscal pone en entredicho el trabajo de la SAEOMI, que puede ser en este momento la vertiente del Estado que mejor trabajo ha realizado, y él, desconociendo ese trabajo, lanza una puntada como esta. Hemos recuperado 7.000 millones de dólares que le hemos entregado a la SAE, 28 billones de pesos, y eso creo que es importante que se le diga al país cómo se va a monetizar esos recursos, cuáles son los criterios de monetización. Eso no depende del fiscal general, eso depende de una oficina administrativa que depende de un ministro de Hacienda, que a su vez depende de un presidente de la República. Porque de nada nos sirve tener unas acciones judiciales rápidas si tenemos unos cuellos de botella que impiden la monetización de esos recursos. O sea, ¿será que ahora el fiscal general también quiere administrar los bienes que se le quitan al narcotráfico o qué? Ay, Barbosa, se te olvida que en la actual Sociedad de Activos Especiales SAE fue donde descubrieron y destaparon la olla del escándalo de irregularidades que había adentro y que lo puso a temblar justamente a él en la rueda de prensa en donde expusieron el problema, produciéndole temblor y hasta que se le cayeran las hojas, porque el gobierno le ordenaría un informe sobre lo que estaba ocurriendo y que tenían callado por años y años y años. De pesar, no recuerda o no está informado Barbosa de que la SAE en cabeza de Daniel Rojas por fin cogió todas las propiedades de la mafia y las está utilizando ahora en beneficio del pueblo. Se han visto beneficiadas universidades públicas como la de Antioquia y la del Valle, y tenemos muchos otros videos en donde hablamos de los beneficios que han recibido organizaciones sociales, afro, indígenas, campesinas. Basta ya, Barbosa, de utilizar su posición en el órgano judicial del Estado como altavoz de críticas infundadas que obviamente benefician a la derecha. Por favor, tenga imparcialidad en su profesión, que bien fundamental que sí es en el panorama democrático de Colombia, y puede construir mucho o destruir, como parece que pretende hasta ahora. ¿Qué piensa usted de las opiniones del fiscal Barbosa? Recuerde dejar aquí su comentario argumentado. ¿Cómo más podemos ver esta situación en donde la cabeza del órgano judicial parece estar tomando postura política en oposición a la cabeza del órgano ejecutivo de nuestro país? Gracias por ver este video, compartirlo y apoyar a la comunicación alternativa. Recuerden, dejen el comentario que los estoy leyendo. Cofradía para el Cambio es un medio alternativo de comunicación. Estas son las redes sociales en donde tenemos presencia. Gracias por apoyar nuestro trabajo y darle fuerza desde las redes sociales a la voz alternativa dentro de una disputa política que los medios de comunicación han encarnado en Colombia. Este tipo de páginas deben seguir proliferando en el país. Anímese y haga su videíto, dé su propia opinión en redes sociales, exprese su punto de vista con libertad y respeto. La posibilidad de ser escuchados e incidir positivamente en el pensamiento de otra persona la tiene justo ahí, al frente de sus ojos.